Jesús nació 3000 años antes de Cristo. No, no es una broma. Es una certeza que defiende Llogari Pujol, antiguo sacerdote y teólogo, que ha encontrado semejanzas entre la figura histórica de Jesús y un faraón del antiguo Egipto. Es más, asegura que la Biblia, en realidad, es un plagio de cuentos egipcios. De todo ello habla en un libro muy interesante que es Jesús 3000 años antes de Cristo. Llogari, bienvenido a Gaia. Muchas gracias. Así que Jesús no existió, al menos tal y como nos han contado. Bueno, tendríamos que precisar, has hablado de una serie de cosas que necesitan una serie de aclaraciones, porque no se puede así decir a bote pronto todo esto, ¿no? O sea que vayamos por partes. Lo primero que hay que decir es que hay que distinguir, según mis estudios, entre lo que podríamos llamar el personaje histórico Jesús y luego el que después, a partir de este personaje histórico, podríamos llamar, y se ha llamado, Jesucristo. O sea que Jesucristo sería, una forma de ver a un personaje histórico, pero al que se le han colocado unas dimensiones míticas, y este Jesucristo pues sería a imagen y semejanza efectivamente de un faraón, pero no de un faraón histórico, sino de un faraón que es lo que se llama la teología en Egipto, pues el faraón es hijo de Dios, tiene dos naturalezas, humana y divina, muere y resucita, que es ni más ni menos lo que la gente conoce como el mito de Osiris, ¿no? Y entonces pues la cosa podríamos decir que iría por estos senderos, ¿no? Se trataría de un personaje histórico y entonces se le habrían colocado pues una serie de alas y una dimensión divina. Pero, con lo cual sí que podemos aseverar al menos que Jesús nació como mínimo 3000 años antes de Cristo, ¿no? De lo que se creía. Sí, porque uno de los textos, que son los textos de las pirámides, pues uno de estos primeros textos está ya en los evangelios, precisamente en el momento en que Jesús es bautizado. Se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, etc. Y esto corresponde ni más ni menos que a estos textos tan antiguos como los textos de las pirámides, ¿verdad? Este sería uno de ellos. Pero luego está toda lo que podríamos llamar la teología y la gran espiritualidad egipcia, pero que los evangelistas tomaron algo que estaba un poco más cercano a ellos y que incluso creo yo que esos cuentos egipcios estaban muy de moda y los niños pues iban a la escuela y escuchaban estos cuentos, y son estos cuentos populares, sobre todo ese de Sedme, pues que los evangelistas lo utilizaron para crear todo el armazón y la esencia de este Jesucristo, ¿verdad? Que es en ese cuento pues se narra esto, se narra que unos padres no tenían hijos, y entonces pues lo que podríamos decir como si fuera el ángel del Señor, la sombra del Señor, la divinidad, se apareció a esta mujer que se llamaba Maitusket, que luego, pues estudiándolo bien, resulta que es Maitusket en egipcio, significa la llena de gracia, exactamente lo mismo que decimos de María, y el marido se llama Sedme, que significa, pues en egipcio, significa el justo, que es también lo que la Iglesia pues dice que era José, ¿verdad? En resumidas cuentas, Llogari, entonces podríamos concluir que la Biblia, los pasajes bíblicos, son en realidad una interpretación o una traducción de muchos mitos egipcios. Bueno, es que ahora hasta ahora pues íbamos un poquitín pues casi en solitario, ¿no? Y teníamos que luchar casi solos. Pero por suerte ha habido grandes avances en el campo de la arqueología. Y en el Antiguo Testamento, pues ahora ya han salido varios libros, más allá de la Biblia, o sobre todo los trabajos de ese gran arqueólogo que es judío,
que se llama precisamente Israel Finkelstein, que este señor pues ha hecho unos grandes descubrimientos de cara a comprender muchísimo mejor lo que es el Antiguo Testamento. Y hoy ya se puede afirmar que ni el Éxodo tuvo realidad, que no ocurrió esto, que los primeros textos del Antiguo Testamento sería en tiempos del rey Josías, o sea, estamos hablando del siglo VI. Por lo tanto, ni Abraham del año 1500, ni 1800, ni Moisés, ni tan siquiera pues, los patriarcas que nos han querido hacer ver que esos patriarcas pues, tenían una relación de padres, hijos y tal, y todo, la arqueología pues echa por el suelo todas esas ideas del Antiguo Testamento. Claro, entonces si ya el Antiguo Testamento podríamos decir que es ya pues una falsedad histórica y que se ha utilizado pues cualquier cosa para hacernos creer lo que a ellos les ha apetecido, pues el Nuevo Testamento pues también está en esta línea. Yogari ha empleado una palabra que para muchos católicos puede resultar un poco ofensiva, ¿no? Falsedad. Es decir, usted se pone en la piel del católico que sigue esta religión, que en realidad es un invento y que está basada en una mitología, la mitología egipcia, una mitología que aparte que no es propia, una religión que no es original. No, evidentemente. Aunque hubiera existido Jesús, porque yo no estoy empeñado en decir que Jesús como personaje pues no hubiera existido. Algunas personas pues afirman solamente esto. O sea, ¿quién sería? Ahora, como digo que los trabajos de investigación son muy serios, ya los investigadores y las personas que estudian el problema bíblico y el problema de Jesús ya dicen pues que sí, que ha existido Jesús, pero atención, solamente admiten que era una persona, como ha habido otros. En el Flavio Josefo nos habla de otros 6, 7 personajes, un poquitín como Jesús, que eran patriotas, que eran gente pues, que querían luchar en contra del Imperio Romano, del momento en que los romanos estaban en Palestina, y Jesús sería el octavo. O sea que no sería un personaje único, sino que sería eso, un hombre religioso y patriota, y que ha fracasó. Y hasta aquí pues la historia de este personaje. Pero yo creo que no es necesario que haya existido porque estudiando bien, como lo voy haciendo, pues yo al final no sé ya lo que puede haber ahí de histórico, porque ni lo que dice, ni lo que hace, toda su gran dimensión personal, psicológica, ontológica, pues lo encuentro yo en los textos egipcios. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda de este buen señor? Me parece que, por eso digo, pero es igual, suponiendo que hubiera existido este Jesús, pues todo lo demás, el Padre Nuestro, la resurrección, en fin, todo lo que nosotros leemos en el Evangelio. Tengo entendido, Yogari, que el Padre Nuestro en realidad es una oración egipcia. Sí, es una oración egipcia, como son las bienaventuranzas, como son pues muchísimas cosas, porque no se trata ya de semejanzas. Lo bueno e interesante de mi estudio es que no tratamos el problema del Nuevo Testamento como si un turista, por ejemplo, va a Egipto y luego ve muchísimas cosas egipcias y luego escribe una novela, ¿verdad? Y se ha inspirado de cosas de allá, como hay autores que se han inspirado de una literatura. Pero no, lo interesante de mi trabajo es que estoy estudiando lo que yo llamo pues el ADN. El ADN, o sea, de los 5.600 vocablos que consta el Nuevo Testamento, de estos 5.600, pues 5.000 son egipcios. Y entonces ya no se trata de una inspiración, sino que se trata de un plagio, de una copia palabra por palabra. Una copia palabra por palabra. Ni siquiera esa gran verdad sobre la que se sustenta la fe católica, que fue la resurrección de Jesús y ascensión a los cielos, eso tampoco es original, eso también es un mito egipcio. Esto es el mito de Osiris egipcio. ¿Mito de Osiris? Sí, totalmente. Y luego, pues, están las dos cosas. Está la gran teología egipcia, pero luego, en esos cuentos, pues es interesante. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el Evangelio?
porque tiene un agarre fuerte, ¿no? Y es de esos cuentos populares que hablan también de este gran mito teológico, pero que luego los que han escrito estos cuentos, esa literatura, lo que podríamos llamar cuentos de viejas, pues entonces tienen un agarre muy fuerte y la gente pues se los traga y los lee y se emociona, que es lo que nos pasa cuando leemos el Nuevo Testamento. Es decir, como obra de ficción no tiene pérdida, ¿no? Como gran novela. No, claro, de un niño fantástico, pues que de un matrimonio y que se le anuncia pues que hará grandes cosas y efectivamente pues es un, claro, y al final se desvela su gran secreto y les dice a los padres pues ¿pensabais vosotros que era un niño normal? Pues no, yo soy pues el Hijo de Dios. Es material sin duda para un gran bestseller. Un gran bestseller, sí. Así estamos. Sé, Yogari, que hace unos años publicaste este libro, Jesús, 3000 años antes de Cristo, un faraón llamado Jesús, pero sé que ahora estás trabajando en algo nuevo, porque has encontrado nuevos hallazgos, has hecho nuevos. Bueno, es que aquello era el aperitivo, era una introducción. Además estábamos en un momento en que, como he dicho, pues estábamos muy solos, ¿verdad? Y ahora pues ya, incluso en los kioscos, se pueden comprar revistas y cosas que hablan ya de que el cristianismo pues estaría pues lleno de otras religiones y que, pues bueno, yo creo que aquí se equivocan porque colocan en un plano de igualdad pues que el Evangelio estaría copiado de Osiris, evidentemente, que hablan mucho también ya ahora, ya hablan de Egipto, pero también de Mitra y de otros dioses y de otras culturas y de Buda y todo el mundo. Yo creo que precisamente en este trabajo que estoy haciendo del ADN no es así, sino que en el Nuevo Testamento se sigue de una forma tajante y sin despistarse para nada los textos, únicamente los textos egipcios. ¿Podemos avanzar, Yogari, el título de este libro? Sí, bueno, yo digo Jesús sin Jesús, precisamente para decir eso, ¿no? Que para mí el personaje histórico pues no existe. No existe dado que en mi trabajo cotidiano pues no tengo por dónde agarrarme, porque cualquier cosa que parecía o podía parecer que tuviera unos visos de historicidad, pues lo encuentro en una fuente egipcia. Por lo tanto, yo ya no sé por dónde, cómo cogerme para decir que Jesús ha existido. Ya digo que no es necesario, ya que Jesús sería la suma y resumen, por un lado, de estos patriotas palestinos y por otra parte, de la gran teología de Egipto, de un hijo de Dios o de un Dios que se encarna y que luego muere y resucita. Leeremos, seguro que sí, ese libro, el último libro, que dentro de poco verá la luz, de Yogari Pujol, Jesús sin Jesús. Un placer hablar con un teólogo que dejó el sacerdocio decepcionado por descubrir la verdad que se oculta tras la Biblia, la figura histórica, supuestamente histórica, de Jesús. Yogari, gracias. Pues a vosotros.